Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando de muchas temáticas distintas vinculadas a la cultura y a la cultura que rodea la Cámara de Diputados de la Nación. Se realizó un evento en homenaje al 75 aniversario de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Para eso invitamos, por un lado, al decano Alejandro Vila, decano de la facultad, y también al diputado nacional Eduardo Tognoli, del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, que nos van a estar contando sobre esta actividad y también del vínculo actual de las universidades con la comunidad, en este caso con la comunidad de Santa Fe. Vamos a estar hablando de otras temáticas. Estamos en el periodo, en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. En este contexto va a venir Rosario Haddad. Ella es investigadora, también es música, es docente. Vamos a estar hablando sobre esta temática y también sobre la cultura que nos rodea en el país. Vamos a estar profundizando sobre la muestra Voces y Sentidos. Es una muestra que se realiza en este marco y por eso queremos hablar con ella sobre esta temática, profundizar un poco sobre nuestras lenguas, sobre nuestro origen y bueno, vamos a, ¿por qué no?, escucharla cantar tal vez. Recordemos que ella es música. Le vamos a pedir algunas estrofas en vivo. Vamos a ver si se anima. Por otro lado, quiero contarles una nueva curiosidad del Congreso. Ustedes saben que tenemos una sección donde les contamos historias y circunstancias que suceden en torno a esta casa, la Casa de las Leyes. Y el día de hoy les preparamos una historia, pero es una historia que es trágica, que sucedió dentro del Congreso de la Nación. Vamos a conocerla. Hoy, en Curiosidades del Congreso, hablaremos de un evento tan inesperado como trágico y que se vivió en el seno del recinto legislativo. Corría el año 1964 y luego del alzamiento militar que derrocara al doctor Arturo Frondizi, en la Argentina hacía un año que gobernaba el doctor Arturo Illia. Vale recordar que en aquellos años estaba proscripto el peronismo, por lo que la realidad política de entonces se desarrollaba bajo una permanente tensión. Tal es así que la Unión Cívica Radical se hallaba dividida luego del derrocamiento del general Perón en 1955. El ala más conservadora se nucleaba en la Unión Cívica Radical del Pueblo, sector liderado por Balbín y donde Illia sería un referente también, mientras que la Unión Cívica Radical Intransigente, cuyo referente sería el mismo Frondizi, retomaba las banderas de centro-izquierda del radicalismo y mantenía canales de diálogo con el movimiento peronista. Corría el año 1964 y un 13 de agosto, en el local de la Federación de Sociedades Gallegas de la ciudad de Buenos Aires, y mientras se llevaba a cabo una cena, un grupo de jóvenes armados ingresa al lugar y provoca un atentado. Efectúan varios disparos, varios asistentes resultan heridos y hacen estallar explosivos. En esa cena se hallaba presente el expresidente Arturo Frondizi, quien inmediatamente responsabiliza al gobierno de Arturo Illia por el hecho, denunciando un intento de asesinato contra su persona. Recordemos que el atentado tuvo una enorme repercusión política y algunos lo señalan como un claro ejemplo de la dificultad para gobernar el país del entonces presidente Arturo Illia, que, vale aclarar, sería derrocado por un golpe de Estado 2 años más tarde. Una de las repercusiones más notables de dicho acontecimiento se dio en la Cámara de Diputados, en la sesión del día siguiente, donde llovían acusaciones en diferentes direcciones para señalar autores y o beneficiarios políticos del hecho. Y es aquí entonces donde aparece en escena quien será el protagonista de nuestro relato, el diputado nacional Fernando Bartolomé Piragine Niveiro, correntino, nacido en la localidad de Empedrado, un 24 de agosto de 1913 y ex gobernador de su provincia entre los años 1958 y 1962. ¿Qué ocurre entonces? En plena sesión legislativa, toma la palabra Piragine Niveiro y comienza a hilvanar su enérgico discurso en defensa del expresidente Frondizi. Pero de pronto debe cortar abruptamente su alocución. Su salud le impide continuar, ya que sufre un infarto en ese mismísimo momento.
Corren a asistirlo sus compañeros de bancada, pero nada pueden hacer al respecto. Fernando Piragini Niveiro muere en el acto. Inesperado, impensado, trágico. Historias tristes como esta forman parte de nuestra gran historia y hoy quisimos compartir este recuerdo, en memoria al difunto diputado nacional y en homenaje a todos aquellos que defendieron sus ideales, la democracia y el pleno funcionamiento de las instituciones, como lo es el Congreso de la Nación Argentina, incluso dejando su vida en ello. Bueno, no sé si nuestros invitados conocían esta historia. Ahora vamos a aprovechar para preguntarles por qué están en el piso en este momento con nosotros. Por un lado, Tonieli, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, y también lo tenemos a Alejandro Vila. Él es decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Así que ambos de la provincia de Santa Fe, hoy en Buenos Aires para poder conversar en Todo Cultura. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Bueno, muchas gracias por estar acá. No sé si recién acabamos de ver una curiosidad que, bueno, es distinta a las que solemos contar, suelen ser más alegres, muy vistosas, tienen que ver con la arquitectura, esto tiene que ver con un acontecimiento histórico. No sé si estaban al tanto de que también hay hechos funestos que pasan dentro del Congreso, ¿no? O tristes. Yo desconocía la historia. Yo el primer acontecimiento, por supuesto, pero el segundo, no, la verdad que no tenía referencia. Bueno, pero todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo y yo quiero hoy aprender con ustedes porque participaron de una actividad. Bueno, diputado, estuviste promoviendo. Yo en este programa me pasa que estoy acostumbrada a entrevistarlo para el noticiero, donde siempre lo trato de usted. Y acá en Todo Cultura, Eduardo, Siempre, siempre. Vamos a tutearnos. Vamos a tutearnos, Sí, estamos en un programa descontracturado, en la misma casa, en DTV, pero bueno, quiero aprender con ustedes un poco sobre lo que es la educación, la universidad. Estuvieron realizando jornadas y una serie de actividades por el aniversario 75 de la Facultad justamente de Humanidades y de Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Lo estuviste promoviendo, Eduardo. Sí, bueno, por supuesto lo organizaron las autoridades de la facultad. Yo soy docente de esa facultad en la carrera de Filosofía. Sí. Así que entiendo que no tenemos ningún otro diputado dentro de esa casa de estudios. ¿Qué materia está? Pensamiento argentino y latinoamericano del siglo XX. Así que, bueno, lo que hicimos fue un poco un puente entre esta prestigiosa casa de estudio, como se suele decir, una facultad muy querida dentro de nuestra ciudad de Rosario, y el Congreso, para poder realizar una muestra y una serie de eventos conmemorativos, ¿no? En esta especie de puente entre nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, el Congreso de la Nación y una casa de estudios muy importante del interior del país. Sí, y aparte una casa de estudios muy importante, muy reconocida también en el ranking de universidades, y además que tiene su historia y sus años. Ahí es la pregunta, yo te comenté algo detrás de cámara, Sí. Que tenía un tema de fechas que quería consultar, porque la Facultad de Humanidades y Artes es más antigua que la Universidad Nacional de Rosario. Exactamente. ¿Cómo sucede esta situación? La Facultad de Humanidades y Artes se crea en el año 1946, se aprueba por la Cámara, por el Congreso de la Nación. Sí. El acto liminar es el 9 de agosto de 1947 y comienzan las actividades académicas en 1948. Y efectivamente, dependía de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí va, del litoral. La Universidad Nacional de Rosario se crea en el 68, en 1968, y obviamente la Facultad de Humanidades, de Filosofía y Letras. Sí, con Onganía entonces, con el Onganía. decreto de Onganía. Sí. Sí, o sea, la Universidad Nacional de Rosario firma el decreto de creación el general Onganía. Así es. Y bueno, y una casa de altos estudios que hoy tiene renombre a nivel nacional. Son muchos los estudiantes que viajan para poder estudiar en la Universidad Nacional de Rosario, en las distintas facultades que tiene. Pero quiero preguntar también, bueno, primero,
justamente en la actividad puntual que desarrollaron por este homenaje por los 75 años, un poco de qué constaron las actividades, ¿no? Si quieres detallarlo. Bueno, para nosotros en primer lugar es un agradecimiento enorme a Eduardo Tognoli y al Congreso de la Nación habernos permitido desarrollar las actividades acá en esta Casa de la Democracia, que además tiene un vínculo por ser quien crea la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencia de Educación. Yo quería marcar algo con eso. Es llamativo, porque yo me enteré en el acto, por eso todos los días se aprende algo más inaugural de esta muestra. Sí. Porque en general el Congreso de la Nación lo que hace es crear las universidades, no una facultad. En este caso, que en general las asambleas de cada una de las universidades terminan creando, ¿no? Los órganos de gobierno de las universidades terminan creando los centros de estudios específicos. Este es no sé si inédito, pero es un caso que yo hasta ahora no conocía, ¿no? Una creación directa por ley de la facultad, ¿no? Sí, incorporan el presupuesto a la Universidad del Litoral para el año 1947. Pero lo crea el Congreso de la Nación a través de con un proyecto de 2 diputados nacionales. Uno era Antonio Benítez, de origen rosarino, pero que era representante de Capital Federal, y otro Cuninetti Correa, Alcide Cuninetti Correa, que sí era santafesino y presentan el proyecto de creación de nuestra facultad. Así se forma entonces, se crea la Facultad de Humanidades y Artes. Totalmente, y por eso para nosotros es muy importante estar estos días acá, disfrutando de las actividades, pero también en este espacio tan importante y tan simbólico, por tener representación federal, plural, y por ser representación de la soberanía popular. Pero además porque nuestra creación está absolutamente vinculado al funcionamiento de esta institución. Claro. Así que... y yo pienso en la facultad, en su creación, en la cantidad de años que tiene, la cantidad de personas que han tenido la oportunidad de estudiar allí. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene la facultad el día de hoy? Y también saber, qué personalidades han pasado. Porque uno piensa en Santa Fe o en Rosario también puntualmente, y a mí se me ocurren nombres, ustedes, es la casa Leo Messi no pasó. De Fontana Rosa, estaba pensando en Messi también. ¿Y Luciana Aymar? No, entiendo ¿tampoco? Que no, por la facultad no. Luciana Aymar, pero ¿tienen Olmedo, tal vez? No. Mirá, acá me siento como Álvarez y Borges, Olmedo y Portal. Pero lo que me pregunto principalmente es, ¿cuántos alumnos incluye hoy en día una universidad como la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario? A ver, la facultad tiene, digamos, un conjunto de carreras de pregrado, grado y posgrado. Alrededor de 6.000 alumnos cursan las carreras de grados. Si uno incorpora las de posgrado, los ciclos de complementación curricular, las carreras de pregrado, el número es muchísimo más grande. Es interesante. Y me pregunto también, las universidades suelen hacer muchas actividades de extensión, ¿no? ¿Cómo promueven el vínculo con la comunidad en Santa Fe desde la universidad? Bueno, desde nuestra facultad tenemos una Secretaría de Extensión muy activa. Se construye desde la pedagogía o desde el pensamiento de una extensión crítica que implica instituir un diálogo de saberes con las organizaciones sociales, con cooperativas, con instituciones. La idea es establecer un vínculo que no sea jerárquico y que permita, digamos, la integración de una diversidad de sujetos, de pedagogías, de saberes que circulen en la comunidad universitaria, pero también fuera de la comunidad universitaria. Claro. Y hoy en día, esta es una pregunta que va dirigida a los dos también, porque me gustaría saber en qué sentido ustedes ven como docentes, también como diputado nacional, como decano de la facultad, ¿en qué situación ven a las nuevas generaciones respecto al conocimiento
¿no? Y al estudio, sobre todo. Esto lo voy a decir, está la frase de, yo me acuerdo cuando mi abuela decía, a mí en el colegio no me enseñaban así, bueno, en la facultad. Yo creo que sí. Yo lo veo, tengo un hijo de 18, ¿no? Sí. Aunque no me crean mucho, parezco mucho más joven, pero digo, no, tengo un hijo de 18 y me doy cuenta que no vamos a preguntar la edad entonces. Hay que salir de algunos formatos preestablecidos que tenemos. Porque yo veo, en el caso de él, un pibe muy informado, con mucha cultura general y que por ahí no agarra ni una de esas cosas que están ahí, que son libros, y no leen de libros, ¿no? Y tiene el celular constantemente en la mano. Pero digo, también es alguien que se informa, que aprende, y hay que muchas veces pensar y convivir con esas nuevas formas, ¿no? Y eso también lo digo un poco como docente, donde también esas nuevas tecnologías aparecen ya incorporadas a la vida cotidiana y hay que saber aprovecharlas, ¿no? Tratar de darle uso. Y la pandemia nos enseñó también un poco eso, ¿no? La pandemia me imagino que habrá... Y todo virtual, fue un curso acelerado de necesidades tecnológicas, me imagino. Ninguno de nosotros sabía lo que era un Zoom. Claro. O un Meet, o para dar distintas marcas. Y aprendimos rápidamente. Y bueno, a los ponchazos, pero avanzamos, ¿no? Sí, yo quiero retomar una cosa que decía Eduardo que me parece muy importante. Sí. Por un lado, tenemos una institución que la lógica de lo sistémico, de la temporalidad, es pensar desde la diversidad. Claro. Si hay una clave reformista de nuestro tiempo, es pensar en lógica de diversidad, de trayectos, de sujetos, de currículo y de saberes. Y la pandemia, digamos, nos atravesó. Claro. Y no estábamos preparados. Nuestra universidad y en particular nuestra facultad, como decía Eduardo, era un tema entre tabú y desconocimiento. Era nuestra forma de atravesar previo a la pandemia las tecnologías del saber vinculado al mundo digital o a lo virtual. ¿Y qué aprendizaje les deja post-pandemia? Claro. Yo creo que llegó para quedarse en muchos aspectos, ¿no? Hay que tener una mirada apocalíptica. Lo que hay que tener un pensamiento crítico. ¿Cómo integramos esas tecnologías para hacer más democrático el acceso y la permanencia en la universidad? Y obviamente con el derecho que tienen los estudiantes, que tienen los docentes, pero que también tiene la comunidad por acercarse, por llegar, porque hay una universidad y una facultad mucho más cerca y más presente en la vida cotidiana. Claro, porque de hecho la tecnología lo que permite también es un acercamiento. Uno piensa tal vez en los atributos positivos y negativos, pero si uno toma los positivos a nivel académico, puede acercarnos a conocimientos que tal vez antes eran inalcanzables, ¿no? Desde la gente que tal vez no puede viajar absolutamente todos los días, entonces lo puede hacer desde su casa y puede acceder a los textos de forma virtual, puede tener una clase virtual, o puede tal vez interactuar mismo a la hora de hacer trabajos en equipos con colegas, de intercambiar información. La tecnología también permite herramientas para poder construir en ese sentido. Y en ese sentido la facultad tiene políticas tal vez de formación para los mismos docentes para poder acoplarse con los nuevos tiempos. A ver, coincido con lo que se plantea. Son dispositivos hoy vinculados a nuestra vida cotidiana. Sí. Desconocerlos es atrasar. Y sí, hubo, digamos, acercamientos, hubo espacios de formación, pero fue todo muy abrupto. Claro. Para ser absolutamente honesto, cuando estábamos en marzo, abril del 2020, la incertidumbre fue bastante generalizada. Sí. Creo que tuvimos una conducción de la universidad muy activa y atenta, que nos permitió a los decanos y a las comunidades de la facultad encontrar, digamos, un norte. Y eso fue acercarse, familiarizarse, en primera instancia mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes. Claro. Fundamental, porque si recordamos el principio de la pandemia fue a nivel mundial, ¿no? Fue caos porque no había una política clara de cómo proceder y los espacios estaban prácticamente cerrados porque se desconocía en qué situación estábamos. Después las fuimos incorporando. Sí. Yo creo que esas tecnologías las fuimos incorporando y hoy, no digo que sean naturalizadas, no es así aún,
pero hay una familiaridad diferente sí. a lo que era a principios del 2020. Si me permiten, bueno, esto de estar hablando con dos santafesinos, me gustaría compartirles recomendaciones de otro santafesino, porque tenemos recomendaciones de diputados y diputadas que siempre nos dan características o nos cuentan la cultura, artistas, libros para leer, bueno, las recomendaciones de la provincia que representan. Y Juan Martín, un colega, diputado nacional también, pero del bloque de la UCR, también por la provincia de Santa Fe, nos dio las recomendaciones de la semana, así que si les parece los invito a escucharlo. Soy Juan Martín, diputado nacional de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, hincha de Unión, fanático de la lectura y el cine. Libros, bueno, muchos para recomendar, pero voy a sugerir algunos. Nadie nada nunca, de Saer, donde el autor logra describir como nadie el paisaje, la vivencia del litoral, el calor del verano, la vida de los isleños, abrazando el río, una novela que tiene crimen, sensualidad, tiene coyuntura, momentos muy difíciles en el país, allá por los 80, y también en la ciudad y en la provincia de Santa Fe, y una muestra de lo que logra hacer Saer en toda su obra, de describir como nadie el paisaje litoraleño, la tradición, la cultura de los santafesinos y de todos los argentinos que abrazamos la costa del río Paraná, no perdérselo. Otro libro que me marcó es Un país al margen de la ley, de Nino. Realmente creo que además tiene muchísima actualidad, logra describir la desaprensión que tenemos los argentinos para con el cumplimiento de las normas y cómo eso es el causante de muchos de los problemas que lamentablemente afronta la Argentina. Nino nos dejó muy temprano, es un pensador que seguramente podría haber influido con esta claridad conceptual, con su prestigio internacional, en construir una Argentina diferente. Parte de honrar su legado es construir un país donde la legalidad, el respeto de las normas vuelva a imperar en la Argentina. De la pantalla, recomendar una serie, Vientos de Agua, donde se trazan los paralelismos de los procesos migratorios de ayer y de hoy. En un primer lugar, un republicano que huye de la guerra civil en España y llega a la Argentina en barco, y cómo se construye esa nacionalidad, esa sociedad argentina con un crisol de identidades, de culturas, de religiones que logran establecer un espacio de convivencia común, y cómo más adelante es su hijo el que decide emigrar a España en pos de construir un futuro mejor y de oportunidades. Las migraciones, cuando alguien decide dejar su país, es un proceso muy difícil, muy sentido, con mucho dolor. Eso se queda muy gráfico en la serie. El desafío y el mensaje que creo que nos deja de alguna manera Vientos de Agua es que tenemos que construir un futuro de oportunidades en nuestras tierras para que nadie tome esa definición tan costosa, tan difícil, tan dolorosa de dejar sus cariños, sus afectos, su lugar para buscar un futuro mejor. Argentina tiene que ser el espacio que elijan nuestros jóvenes y las nuevas generaciones. Bueno, recién lo escuchábamos al diputado Juan Martín de la UCR por la provincia de Santa Fe, que recomendaba diferentes propuestas culturales vinculadas también a la provincia. Mencionaba a Saer y Alejandro, vos como decano de la facultad, dijiste, él estudió ahí, estudió en la Facu. Él estudió en la Facu y además se editaba una revista donde él participó como estudiante en algunos números. Ah, mirá, qué interesante. ¿Y qué otros estudiantes así destacados tuvo o tiene la universidad? Bueno, nuestra facultad en 75 años de historia, obviamente podemos nombrar muchísimos estudiantes que sobresalieron. Eduardo Tognoli, diputado nacional. No, yo estudié en otra facultad. Ah, bueno, pero das clases. Soy docente trasplantado. Sos docente. La Facultad de Ciencia Política, que queda más lejos, en la Siberia. Y podemos nombrar notables de diferentes ámbitos. Sí. Desde Tulio Alperindongui, Adolfo Prieto, que ambos fueron decanos, Nicolás Rosas, que también fue decano, Alberto Pla. Sí.
Ludmer. China Ludmer, María Teresa Gramuglio, Marta Bonaudo, Carpio. Figuras. O sea, la lista de la cultura, pero además me comentabas que también tuvieron la primera decana mujer. Sí. Esto lo tenemos que decir al aire porque es un avance también de todo el país. Estos 75 años coincidió con revisitar los orígenes de la facultad, del 47 al 55, que por diferentes motivos estuvieron un poco opacos, fueron opacados, invisibilizados, y el trabajo de los historiadores justamente es revisitar ese pasado y en estas investigaciones que fueron surgiendo recuperaron la figura de Herminda Benítez de Lambruschini, que fue la primera mujer decana de nuestra facultad, pero también de nuestro país en el año 1954, pero que además en nuestra facultad por ese tiempo crea la primera carrera de psicología del país también. Era, o sea, una facultad muy vanguardista también, ¿no? En la creación de carreras y también, bueno, tener una decana mujer en esa época tal vez era impensado hasta que... Sí, totalmente. Era una persona de una familia, digamos, de la elite de Rosario, hermana de Antonio Benítez, que es quien presenta el proyecto de creación de la facultad, vinculado, digamos, a la filosofía, a los estudios del existencialismo, a la Alianza Francesa, y que tiene publicaciones que están en la biblioteca de nuestra facultad. La verdad que era una figura notable que en el 55, con el golpe de Estado, deja de ser decana y que se reincorpora a la universidad en el año 73 y es la primera secretaria académica de la Universidad Nacional de Rosario. Mujer también. Qué interesante y aparte que, bueno, qué lindo conocer esta historia y que sucedió también en la facultad, ¿no? En la Facultad de Humanidades. También nuestra facultad tiene en realidad la primera maestría en estudios de género de América Latina. Sí. A comienzos de los años 90 se creó esta maestría que es inaugural de los estudios de posgrado en toda América Latina. Bueno, y algo que, bueno, los estudios de género venimos avanzando a pasos agigantados en estos últimos años y pensar que, bueno, que ya en los 90 se creaba la maestría en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Yo lo que les quiero preguntar para ir despidiéndonos, porque nos tenemos que ir a un corte, es que en esta actividad que se realizó el 75 aniversario de la creación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, se hicieron muestras también en torno a una variedad de actividades que, Eduardo Tonioli, estuviste promoviendo también como diputado nacional dentro de nuestra casa, dentro de la Casa de las Leyes, como decía antes Alejandro Vila. Y lo que les quiero preguntar es sobre las muestras que van a seguir vigentes hasta el 31 de agosto, que se pueden visitar de forma gratuita. Un poco de qué constan esas muestras como para poder despedirnos. Bueno, la muestra, que como bien vos decías, está en el entrepiso y en la planta baja del anexo. Lo pueden visitar todos aquellos que quieran. Sobre la avenida Rivadavia. Exactamente, sobre la avenida Rivadavia. Tiene que ver con todo esto que estábamos charlando, ¿no? Y la relación entre la universidad, la comunidad, pero la universidad también y las luchas sociales, las vanguardias, etcétera, ¿no? Es una muestra que da cuenta primero de una serie de actividades de un grupo de arte de vanguardia de la ciudad de Rosario en la segunda mitad de los 60, que entre sus hitos tiene, por ejemplo, haber llevado Tucumán Arde, la famosa muestra, ¿no es cierto?, a Rosario, y cómo después, 20 años después, y varios procesos que se dieron en la Argentina, convulsionados, ¿no? Procesos políticos, represión, dictaduras varias en el medio, muchos de estos protagonistas de esa vanguardia de los años 60 dentro del arte, la cultura de la ciudad de Rosario, terminan siendo parte de la recuperación, ¿no es cierto?, la apertura de las aulas en el marco de la recuperación democrática y de el relanzamiento de la Escuela de Bellas Artes, dentro de que es uno de los componentes más importantes dentro de la Facultad de Humanidades
y Artes. De hecho, bueno, le da la mitad del nombre a la facultad, ¿no es cierto?, la de Artes, y cómo de alguna manera se da un proceso de institucionalización de esa organización de vanguardia de los años 60, ¿no? Me parece es muy interesante. Es muy interesante. Entonces, sí. Para quien le interese, va a estar hasta el 31 acá en los Sí, lo bueno es que se pueden acercar a Avenida Rivadavia entre Ríos y Riobamba, se acercan al anexo del Congreso de la Nación, es con entrada libre y gratuita, con documento en mano, se acercan a la mesa de entrada y pueden disfrutar de esta muestra. Les quiero agradecer por haber venido hoy al piso. La verdad, Eduardo, yo te voy a dar un pase para el programa. Nos encanta que estés porque me voy siempre... a pedir un colchón para estar, porque estoy todos los días acá en el canal. Soy invitado permanente. No, pero lo bueno es que como diputado promueve muchísimas propuestas culturales y la cultura es algo tan necesario para una sociedad, para el país y para nosotros como argentinos. Así que muchas gracias por estar hoy en el piso. Alejandro Vila, decano de la Facultad de Humanidades y Artes, lo voy a recordar, de la Universidad Nacional de Rosario. Un placer enorme, felicitaciones por el aniversario 75. Nos vamos a ir a un corte, ustedes no se vayan porque ya volvemos. Y ahora sí, tenemos a nuestra invitada en el piso, Rosario Haddad. Ella es investigadora, es docente, es música también. Y le invitamos porque, primero, bueno, bienvenida a Todo Cultura. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, se hizo un evento muy lindo con la Dirección General de Cultura y Museos con la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le mandamos un saludo enorme a Alejandro Santa, al director, una actividad que se realizó y se llevó a cabo por el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, una muestra, Voces y Sentidos. Esto se hizo en Villa Ocampo, participó también la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, con IFLA, que es la Federación también de Bibliotecas, y realizaron este hermoso evento en este diseño. Vos estuviste participando. Quiero que me cuentes primero un poco de qué se trató y cómo se llevó a cabo. Sí, en principio contarte que fuimos varios profesores en representación de la carrera de etnomusicología que se estudia en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Ahí lo que hicimos fue... El Manuel de Falla, aparte, Conservatorio Nacional y con mucho reconocimiento. Todos los músicos quieren estudiar allí, además. Exactamente, sí, es muy reconocida la institución. Y la carrera se fundó en 1987. Sí. O sea, es relativamente joven dentro de lo que es el conservatorio. Y bueno, allí nos reunimos 4 de las cátedras que somos docentes, digamos, de la carrera, para tejer de alguna manera un telar de lo que representa para nosotros el diseño de las lenguas indígenas, ¿no? Claro. La declaración de estos 10 años dedicados a visibilizar las lenguas y los hablantes. Claro, que eso fue establecido por la ONU también, por la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, hablando además de las lenguas indígenas, vos tenés especializaciones hechas. Primero quiero saber, como docente en el Conservatorio Manuel de Falla, como docente, ¿en qué materias te especializás? Y después quiero profundizar en los posgrados que hiciste. Bien, sí. Primero te cuento qué es la carrera, porque por ahí uno dice etnomusicología y quizás no sabe de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Entonces, primero contarte que la etnomusicología es una disciplina científica que se dedica puntualmente a estudiar las prácticas musicales. Y cuando decimos prácticas musicales, hablamos de una gran diversidad de prácticas que van desde las músicas de tradición oral, que son a las que yo me dedico, pasando por músicas populares, tango, folclore, etcétera, y música académica también. Claro. Y lo etnomusicología. Exactamente. Sí. Lo interesante no es que solamente estudiamos las músicas en sí mismas, sino que cómo esas músicas están insertas en un contexto específico, social, político, de resistencia. Y eso hace que
haya una reflexión constante y crítica de lo que son las músicas, las prácticas musicales y quienes las producen. Qué fuerte vínculo tiene aparte con la sociología y con la antropología, ¿no? Cuando uno empieza a pensar justamente en estas prácticas musicales. Y bueno, tengo entendido que vos también te fuiste orientando por esas orientaciones, por la antropología sobre todo. Sí, hice una maestría en antropología social, lo cual me brindó, además de la etnomusicología, que ya tiene mucho bagaje de trabajo de campo, me brindó una reflexión constante de lo que se me aparece en el campo, ¿no? Claro. ¿Cómo preguntas? El trabajo de campo, justo que lo mencionaste, ¿no? Porque es lo más interesante. El trabajo de campo es cuando uno está inmerso en esa situación para poder estudiarla. ¿En qué contextos pudiste estar para hacer este trabajo? Los trabajos de campo. ¿Qué lugares recorriste? Los trabajos de campo son experiencias que indefectiblemente nos transforman nuestra propia práctica, porque en ese estar, en mi caso, estuve en el Chaco, con comunidades COM, en Misiones, con comunidades en Vía Guaraní, y también en provincia de Buenos Aires. Buenos Aires tiene el mayor porcentaje de población indígena, según el último censo nacional, que fue en el 2010, ahora se están procesando los de este año. Entonces, también visibilizar que hay comunidades indígenas en Buenos Aires, acá muy cerquita, a mí me hizo replantearme un montón de cosas que quizás estaban naturalizadas y dadas por sentadas, que las comunidades están lejos, por allá en la ruralidad. Claro, y no. Estamos integrados todos como sociedad. Pero de hecho, acá me dicen en producción que tenemos un video de una canción que es Mía Guaraní, donde estás también en un trabajo de campo. Ahora nos vas a contar bien, pero me gustaría que veamos primero el video. Bueno. De mañana. No, pero qué linda imagen y qué lindo canto. Esto es en Misiones. ¿Este registro lo hiciste vos en Misiones? Sí, lo hicimos con mis compañeras Julia Tiscornia y Valera Bocio. En el 2015 fuimos a la comunidad de Yacyporá a recopilar cantos, toques de instrumentos, obviamente, danzas y juegos. Y allí encontramos niños y niñas que desarrollan su cotidianidad en esas prácticas, ¿no? Y la lengua, obviamente, está muy, muy presente. Y bueno, este canto puntual habla sobre la tierra. Sí. Hay algo que tienen las lenguas indígenas que es la transmisión de su universo, ¿no? De su cosmovisión. La lengua es territorio y esta canción habla sobre la devolución de tierras. Devuelva la tierra donde vivíamos humildemente. Hay una problemática muy fuerte respecto a las tierras, y el hecho de que sus tierras no estén a disposición hace que también su cultura esté en peligro. Y a mí lo que me interesa también es desde el trabajo de campo, ¿no? Vos haciendo justamente etnomusicología, ¿cómo haces cuando vas a los diferentes destinos, ¿no? Primero para insertarte en cada comunidad, conocer las costumbres a nivel, obviamente, musical, que es la especialidad,
Porque yo ahí veo, por ejemplo, a los chicos que están cantando, que están mostrando su cultura, sus luchas, sobre todo, que es lo que decías, el reclamo de las tierras. Entonces, esa confianza, quiero saber cómo es un viaje de Rosario Haddad cuando va a ser un trabajo de campo. Bueno, mi primer viaje fue por allá por el 2009 y tuve la suerte de viajar con 2 personas de la comunidad, sí, con lo cual ahí la lengua yo no la hablo. Claro. Y eso fue una llave que a mí me brindó muchísimas personas y la confianza de esas personas. En ese viaje hicimos un recorrido por distintas localidades del Chaco, recopilando músicas de los abuelos, de las abuelas, toques, cantos antiguos, y eso quedó materializado en un CD de recopilaciones. Sí. Y los trabajos de campo tienen que ver con una escucha profunda y con una escucha sumada a una acción. Digamos, una escucha pasiva quedaría medio camino. La acción es muy importante, entonces para estar abiertos a la acción tiene que haber una recepción y una reciprocidad, claro, a ver qué es lo que se necesita en esa comunidad puntual. Sí. Entonces yo basé mis primeros trabajos en eso y la recepción fue muy grande porque al hacer algo que era necesario para la comunidad y luego materializarlo, lo material es muy importante también. Claro. Y de hecho quiero saber también cómo notás también en todo el país, ¿no? Cuando vas recorriendo con las diferentes cantos, las diferentes músicas que se hacen en todas las regiones del país, porque hay comunidades, bueno, recién mencionabas Chaco, ¿y cómo lo reciben en otros puntos del país a nivel musical, ¿no? ¿Crees que le falta difusión, le falta conocimiento? Porque la verdad es que uno cuando lo escucha y tiene la oportunidad, ¿no?, de tenerlo al alcance, se disfruta tanto, pero no es algo que se suele escuchar mucho en todo el país. Bueno, el diseño viene a mostrar y a visibilizar que hay según el último censo, más de 14 lenguas, claro, más de 39 pueblos, claro, indígenas, y que se le dé ese espacio a lo largo de 10 años, esperemos que sea, claro, por más, implica una gran transformación como sociedad. Porque de hecho hay muchos artistas, ¿no?, de diferentes géneros musicales que lo que hacen es tomar también música tradicional y música de pueblos originarios para darla a conocer con una fusión. O sea, yo pienso, no sé, en Charo Bogarín, que es la cantante de Tonolec, que de hecho el padre de Charo es cacique Toba. O pienso también en Chancha Vía Circuito, que lo que hicieron fue fusionar también músicas de pueblos originarios, en este caso de Latinoamérica, con bases de música moderna y electrónica, pero no llega la música, digamos, original, sin fusiones, la música primaria, ¿no?, de los pueblos originarios. Sí, yo ahí me preguntaría si realmente esa música pura, por llamarla de alguna manera, es posible de que exista, ¿no? Claro. Porque siempre va a haber transformaciones. Las identidades también van cambiando y las músicas también, porque son reflejo de nuestras identidades. Claro. Entonces, suponer que las músicas, los rap no son del todo puros porque son más modernos, sería... yo creería que digamos, claro, entiendo, no, caeríamos en un error, porque eso es tan originario como una música, totalmente, un canto de pues la música antiguo. Aparte es un arte viva y que va evolucionando, completamente de acuerdo. Y hablando de música, ya llegamos al final del programa, pero no me quiero ir sin antes escucharte cantar. Te lo pido, por favor, Rosario. Sí, yo pensé... Quiero que me cuentes un poco de tu disco, porque sé que estás con un disco nuevo. Y después te voy a pedir si nos regalas unas estrofas también en el programa. Buenísimo. Yo pensé bastante en qué canto y elegí uno que fue... Que lo escuché en ese primer viaje, sí, en mi viaje iniciático, que lo transmitió Lorenzo Díaz
que es un chamán del otro lado del río Salado, en Pampa, Argentina, en Chaco, y es un canto a la lluvia. Ay, bueno, muy cortito y muy... Nos vas a deleitar, pero antes de despedirte e irnos con música, quiero que me cuentes también de tu disco. ¿En qué te basaste? Contanos cómo se llama, dónde lo podemos escuchar. Bueno, todavía no salió, está en la etapa de edición, postproducción. Sí, edición y masterización. Sí. Y se llama Entramada porque habla de realmente un entretejido que tiene que ver con estos viajes de hace mucho tiempo, que tiene que ver con mis propias vivencias y también con esa escucha a la gente, de la gente, con la gente. Y es un EP de 5 cantos en 5 lenguas distintas, las cuales fui estudiando un poco. Obviamente no las sé hablar. Ahí fue la guía de cada uno de los colaboradores y colaboradoras de las comunidades. Es fundamental aparte. Fue fundamental también la aprobación de ellos para poder realizar este tipo de músicas y de cantos. Y cada una tiene una historia particular que me representa y representa un momento de mi vida. ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar? El año que viene. El año que viene, bueno, entonces se viene el disco de Rosario Haddad y yo aprovecho, te tengo que despedir, llegamos al final del programa. Nos vamos a ir, pero con música en vivo. Rosario, te comprometo a que nos deleites con un tema. Buenísimo. ¿Puedo hacer una recomendación? Sí, claro. A propósito del diseño, quería recomendarte y recomendarles que si pueden ver una serie en el canal de las infancias, en el canal público de las infancias, que se llama Poemas de la Tierra y que está dedicado justamente a visibilizar las lenguas en las voces de niños y niñas de distintas comunidades. Se ha trabajado con poetas y poetisas de distintas comunidades y es una producción de ANOC Films que está muy, muy bien cuidado y que tuve el honor de participar en la creación. Ay, muy lindo. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por las recomendaciones. Ya saben lo que pueden ver y lo que pueden escuchar. Nosotros nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 23 horas en Todo Cultura, aquí en la pantalla de DTV, pero nos vamos a ir con música porque Rosario Haddad la comprometimos a que nos cante en vivo, así que nos vamos con ella. Hasta luego. Naktana otole, yakolekta yotolek, yuktarao tolek, yuktarao saneo. Naktana yotolek, masheya naktaya yotolek, yuktarao tole, yuktarao tole, yuktarao tole. Ya viene la lluvia, viene con el viento. Naktana otole, masheya nakta ya yotolek, yuktarao tolek, yuktarao tole, yuktarao tole.